Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Dios es bueno, amén. Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Abra su Biblia en Romanos. Romanos 12:11. Bendito es Dios. Gloria a Dios, aleluya. Romanos 12:11. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos. Bienvenida. ¿Nos puede decir su nombre? No la reconocía por la máscara. ¿Cómo está aquí? Dios le bendiga. Bienvenida. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Abre su Biblia en Romanos capítulo 12, verso 11 le dije, ¿verdad? Bendito es Dios. Aleluya. Hoy vamos a estar hablando acerca de una cualidad que todos nosotros debemos de tener y desarrollar y trabajar en esa cualidad, ¿ya? Que puede ser una virtud también, pero es una cualidad a la cual todos tenemos la posibilidad de desarrollar. Y es la cualidad de la diligencia. ¿Cuántos diligentes hay aquí? ¿Cuántas personas de mano diligente hay aquí? Amén. Dios es bueno, amén. Así que dice la palabra del Señor en Romanos 12:11. Dice así, ¿todos lo tienen ya? Amén. Dice así, en lo que requiere diligencia, ¿qué dice? Dígalo fuerte. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, es una cualidad que nosotros, ¿verdad?, en todas las áreas de nuestra vida debemos de desarrollar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Mira, amados hermanos, todos tenemos las mismas oportunidades. Amén. Todos. Desde que nosotros nacemos tenemos las mismas oportunidades. Amén. Todos. Amén. Todos los seres humanos tenemos las mismas oportunidades. Hay algunas personas que dirán, no, sí, todos tenemos más o menos las mismas oportunidades, desde que nosotros nacemos hasta que nos morimos. Amén. Entonces, la persona que no tiene el hábito de ser diligente, vive poniendo excusas para todos, ¿verdad? Vive diciendo de que nadie le ayuda, de que no le dieron las oportunidades, que no tiene la ayuda de sus padres, que no tiene la ayuda de sus familiares, que nació en un lugar pobre, de miseria, de que siempre hay excusas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa es la persona que no es diligente, la persona que es negligente. Amén. Entonces, según el diccionario, la palabra, el concepto de la palabra diligencia o diligente es una persona que actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos o encargos. Amén. Entonces, una persona que le dedica esmero, es dedicado, ¿verdad? Pero el antónimo, o sea, lo opositivo a diligente es negligente. ¿Ven? Lo contrario, está ¿verdad? Lo positivo y lo negativo siempre es así. Siempre hay dos líneas, ¿verdad? Entonces, el diligente y el negligente. Amén. Fíjense que hay personas que son limitadas de todo, hermano, en lo secular. Cuando yo hablo de lo secular, nos estamos refiriendo a ¿qué? A la vida normal, la vida común y corriente, ¿ven? De la cual todos participamos, ¿verdad? Entonces, esa es la vida secular, ¿verdad? Lo que es apartado de lo que es la vida cristiana, la vida del mundo. Pero todas las personas, hermanos amados, tienen la misma oportunidad. Por ejemplo, todos tenemos aquí en este lugar la oportunidad de estudiar. ¿Todos la tenemos? La pregunta es esta, ¿todos la aprovechan? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué unos sí y otros no? Bueno, a veces hay conceptos en la mente de las personas
que los aprendimos en la familia o un amigo, o a veces nos contagiamos por el negativismo de otro. ¿Cuántos entienden, amados? O sea, siempre en el camino nosotros nos topamos con personas pesimistas, eso no es. Y eso se pasa. ¿Sabía usted que el pesimismo se pasa? Se pega si uno lo deja. El negativismo, todo eso. ¿Amén? ¿El Señor está de acuerdo con esas personas pesimistas y negativas en todo, hermano? No. El Señor nos enseña fe a nosotros. Y una fe que debemos de practicarla en todas las áreas de nuestra vida. En todas. En lo secular, pero principalmente en lo espiritual. Pero en ambas. Nosotros, mientras estemos en este cuerpo, necesitamos trabajar, necesitamos comer, necesitamos avanzar, salir adelante. Amén. Ayudar a nuestra familia. Hay muchos motivos por los cuales uno debe de ser una persona que va adelante y que tiene visión. Pero imagínese una persona negligente que se tira a la depresión, ¿verdad? Y pasa ahí perdiendo el tiempo, todo el tiempo, toda la vida. Se le pasó la vida y después ¿qué? Más frustrado. ¿Cuántos entienden, amados? Entonces, la vida es para esforzarse. No importa las dificultades que nosotros tengamos. Moisés nació y fue criado en un foster home, ¿sabía eso usted? Con padres adoptivos. ¿Cuántos entienden eso? Regalado. Es más, lo tiraron al río por las circunstancias de la vida. Era la única opción en la que tenía posibilidades de salvarse, de que su vida fuera preservada. Y su mamá calefateó una canastita, ¿verdad? La puso ahí, lo puso ahí adentro. Usted imagínese ese dolor de esa madre y lo deja ir en el río. A la deriva. Moisés pudo levantarse como una persona, como muchos en la vida, todos resentidos, con odio, con resentimiento, hasta con Dios. Pero nosotros tenemos la opción de morirnos en esa condición en la que nosotros hayamos venido a este mundo o salir adelante. Tenemos esa opción. ¿O a quién o a qué ser humano lo ha tratado la vida? No, a todos nos ha tratado a veces muy duro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, a veces, amados hermanos, no crea que el tener todas las cosas y todas las posibilidades que se las pongan así enfrente, no crea a usted que eso le garantiza salir adelante como un ser humano. No es una garantía. Amén. No es una garantía. Eso está en nosotros. Eso es ser uno, determinar uno mismo con nuestra propia vida. ¿Cuántos entienden, amados? ¿Tiene agua, hermano? ¿Tiene agua? ¿Tiene agua el hermano? Amén. Entonces, depende de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, no vivas resentido, no vivas angustiado por cómo te ha ido en la vida. No vivas así, porque tú mismo te estás haciendo daño y te puedes convertir en una persona amargada, frustrada y negligente. Amén. O sea, viviendo la vida así por vivir, porque existo. No. El negligente, amados hermanos, no llega a ningún lado. Amén. Nunca. En ninguna de las áreas de su vida. Ni en lo espiritual, ni en lo secular. No. Dios quiere que nosotros seamos personas diligentes. Amén. Que le pongamos pasión a lo que hagamos, que le pongamos ánimo a lo que hagamos. Si te toca estudiar, si ese es el momento de tu vida, estudiar, pues hazlo bien. ¿Ya? Para que no entres al salón de clase todo avergonzado, viendo a todo el mundo, como aquellos estudiantes que nunca estudian, viendo a todo el mundo.
porque llegó. Qué horrible es eso. Amén. Lo mismo pasa cuando ya está trabajando una persona. Amén. Va a andar como aquellos trabajadores cepillos. ¿Sabe cuáles son los trabajadores cepillos? Que hay que empujarlos para que limpien. Este es el broom, el cepillo. Si usted no lo empuja, no barre. Entonces hay muchos trabajadores que hay que, para que avance. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No, nosotros tenemos que ser personas diligentes. Diligentes. Que le pongamos ánimo y seamos activos en todo lo que hagamos. En todo. Si ya estamos casados, igual de la misma manera. Tenemos motivos, amados hermanos. No vivamos una vida amargada. Amén. Eso se convierte en una persona negligente, una persona que no tiene ánimo de nada, porque nada lo anima. No ve los motivos de ánimo que están a su alrededor. No le importa su familia, no le importa, eso no lo motiva. Sus hermanos, sus hermanas, su papá y su mamá, su entorno, no lo motiva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? Entonces nosotros como cristianos, esa es una cualidad que debemos de desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla esta cualidad? Desarrollando hábitos. Amén. Desarrollando hábitos, poniéndonos metas para alcanzar esas metas. Decimos amén, amados. Entonces miremos por ejemplo en Proverbios. Proverbios, bendito es Dios, aleluya. Proverbios 6:11. Mire cómo dice ahí, Proverbios 6:11. Un pasaje muy conocido, pero tenemos que, tal vez usted lo conoce, ¿verdad? Proverbios 6:11. Dice así. Vamos a leer desde el 6 para que lo entendamos un poquito más. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso. ¿Qué le parece si lo leemos juntos? 6:6, Proverbios 6:6. Vamos a leer hasta el 11. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos. ¿Qué dice? Y sé sabio. Amén. Imagínense, de la hormiguita nos manda a aprender al Señor. Ya hemos hablado aquí, ¿verdad? Que la naturaleza es un maestro para nosotros, así como la palabra de Dios es un maestro para nosotros, pero al hombre Dios le ha dado su entorno para que se instruya. Los animales, las plantas, Dios las creó. Y si nosotros observamos, hay sabiduría. ¿Amén? Entonces, de ahí aprendemos nosotros. Entonces, aquí el Señor nos manda a observar la naturaleza, cómo funciona. Amén. ¿Qué hacen, por ejemplo, las águilas, amados hermanos? Cuando ya ellas son muy unidas, cuando se juntan en pareja, ¿verdad? Y tienen su cría. Pero ¿qué hacen las águilas? Hacen su nido en medio bien bonito, lo ponen, pero abajo le ponen puntas así paradas, ¿verdad? Entonces, pero le echan un buen colchoncito de cómodo ahí con hojitas y cosas. Pero cuando el aguilucho, cuando el pichón, el animal ya creció, ¿verdad? Y ya está grande y no quiere, está miedoso, no quiere volar, entonces ellos comienzan a quitar del nido el colchoncito, entonces ya hay puyas ahí. Entonces él ya como que ya ese entorno ya no le gusta y ya él se sale. Mientras tanto la mamá y el papá le traen alimento, pero de repente se desaparecen y ya no le traen alimento. Entonces él sale con miedo del nido y comienza a practicar en las ramas de una a la otra,
hasta que decide aventarse y se da cuenta que puede volar. Y ahí comienza su ciclo de vida independiente. A veces el miedo te puede paralizar. O sea, el miedo hasta cierto punto es bueno porque uno no puede ser un intrépido. O sea, como no te vas a subir a un lugar sin protección, ¿verdad? O vas a ir en un carro asegurado, no, porque no tienes miedo. No, el miedo hasta cierto punto es bueno tenerlo. El problema es cuando el miedo nos tiene a nosotros y se convirtió en pánico. Amén. Entonces, ese es el problema. Y eso se puede convertir en un problema y manifestarse en negligencia, el miedo. ¿Qué le dijeron a aquel siervo cuando le dieron un talento? A uno le dieron 5, al otro 2 y al otro 1 talento. ¿Cuál fue el problema de ese siervo? ¿Cómo le dice el Señor cuando se confronta con él? Y le dice: Señor, el talento que me diste, yo sabía que eras un hombre duro y que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y entonces tuve miedo, dice él. Pero agarré tu talento, lo escondí. Pero mira, aquí está. Hasta ese día lo desenterró y se lo presentó al Señor. Lo limpió y se lo dio. Toma, aquí está tu talento, Señor. Amén. Esa es la vida, la responsabilidad que Dios nos ha dado. ¿Y qué le dijo el Señor? Siervo malo, y le da otro calificativo: negligente. Debiste poner mi talento en el banco para que cuando yo viniera, por lo menos los intereses pudiera recoger. ¿Cuántos entendemos, amados hermanos? Nosotros cada uno tenemos una oportunidad, cada uno. No busquemos excusas. No. Amén. No busquemos excusas. No seamos personas, amados hermanos, que siempre andamos poniendo excusas para todo. Seamos diligentes en lo secular y en lo espiritual. ¿Cuántos entienden? Amén. Entonces, perdón, sigamos aquí. El 7, mire cómo dice. Dice: la cual no, hablando de la hormiga, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, que dice, prepara, dígalo fuerte, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Pero tenemos que conocer, ¿verdad?, nuestros momentos. Hay momentos que nos toca prepararnos. Hay momentos que nos toca asumir responsabilidades. Hay momentos de riesgo, hay momentos de todo. ¿Cuánto entienden, amados? En todo se requiere diligencia. En todo. Si queremos un matrimonio estable, ¿vamos a trabajar para ello? ¿O no? Amén. Por ejemplo, si sos un joven, una joven que está pensando en casarse, ¿qué es lo primero que tiene que hacer esa joven? Cultivarse a sí misma, guardarse para el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque, hermano, si hay una persona preparada y que tiene, ¿verdad?, elementos que ha venido trabajando en su vida, ¿qué es lo que va a atraer? Va a traer una persona igual. ¿Cuántos entienden? Amén. Porque estás invirtiendo tiempo y Dios te va a ayudar. Y Dios te va a poner propuestas de acuerdo a tu nivel de preparación y de exigencia a sí mismo. ¿Cuántos entienden, amados? O sea, si tú te exiges a ti mismo y te estás cultivando porque quieres algo serio, algo sólido, porque tienes planes a futuro de servir al Señor de una u otra manera, entonces te cultivas a sí mismo. ¿Y qué vas a traer? Pues algo que está en el mismo nivel tuyo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Pero hay que trabajar.
Hay que trabajar, o sea, hay que ser diligente. ¿Decimos amén? Entonces seguimos aquí. Dice, prepara en el verano su comida. Imagínensela. ¿Quién le enseña a la hormiguita la meteorología del tiempo? ¿Ah? ¿Quién? Dice que no tiene alguien que la dirija, o sea, no tiene un capitán ahí que la vaya dirigiendo. No, ellas tienen un ciclo de trabajo. Cada una de ellas conoce su responsabilidad. ¿Amén? Y ella entiende. ¿Cómo puede discernir el tiempo la hormiguita? Y sabe lo que le corresponde hacer. Porque ella sabe que si hoy, que es el verano, no recoge, en el invierno se van a morir. Porque ¿qué van a comer? ¿Qué es una hormiguita para una gota de agua que le cayó encima? Desapareció. ¿Amén? Y entonces sale y ese le toca trabajar. Nosotros debemos de ser de la misma manera, conocer lo que nos toca hacer en el momento que estamos. Amén. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahorita? Para no lamentarnos después. Para no estar llorando, para no estar en los hubiera. Hubiera hecho esto, hubiera lo hecho los hubiera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que actuar ahora. ¿Qué es lo que yo debo hacer ahora? Actuar en eso. ¿Cuántos decimos amén? Sigue, el 9 dice, perezoso, ¿verdad? Le habla a los perezosos. ¿Hasta cuándo has de qué? De dormir. ¿Cómo le gusta a los perezosos dormir, verdad? Sí, les gusta, les fascina. Se levanta y dice, no, está lloviendo ahora, un poquito más. ¿Ya? Después sale otra vez, no, ya pasó, ya son las 12, la 1, ¿qué voy a hacer? Ya después regresa otra vez, no, ya está oscuro, hay que dormir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, más aquí con este clima, ¿verdad? Más aquí con este clima. Dice, ¿cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, ¿verdad? O sea, una persona negligente no tiene motivación. No entiende, no hay motivación. O sea, el tiempo, le da igual dormir de día o dormir de noche, le da igual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? Entonces sigue el 11, dice, así vendrá, ¿cómo dice? Dígalo por favor, repítalo conmigo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados? Entonces, a veces hay necesidad porque hay negligencia. A veces estamos limitados de muchas cosas porque no hay suficiente esfuerzo, hay negligencia. Pero la mano diligente prosperará. Amén. Entonces, esto es en cuanto a lo secular, hermanos amados. O sea, nosotros tenemos que ser diligentes. Por ejemplo, cuando venimos a este país, muchos no conocíamos mucho de este país, no entendíamos muchas cosas, ¿verdad? Veníamos con una mentalidad, trabajar. Pero cuando nos encontramos aquí con una gran barrera, el idioma, tenemos dos opciones. O nos regresamos otra vez allá, a nuestros países de orígenes, o comenzamos a enfrentar los gigantes. ¿Es o no es? Entonces hay que ir a la escuela, hay que estudiar, porque aquí, por ejemplo, en Canadá, los que vivimos aquí es una realidad. En los Estados Unidos es otra realidad. En los Estados Unidos hay latinos por todos lados. Aquí no vemos mucho. Amén. Todos los emigrantes se quedan allá, no sé por qué. Vénganse para acá. Va a decir Trudeau que estoy llamando a los ilegales. ¿Sí?
Entonces, el asunto es el siguiente, amado hermano, que pues uno tiene que trabajar, tiene que estudiar, pero viene con la mentalidad de trabajar. Entonces, pero tiene las dos opciones, o avanza uno o se frustra. ¿Ya? Entonces, nosotros, amados hermanos, en lo espiritual es igual. ¿Sabía? Es igual, de la misma manera. Ahora, ¿qué cosas pueden conducir a una persona a ser negligente? Vamos a ver algunas aquí. El doble ánimo, ¿verdad? Una persona que no se decide, que hoy quiere hacer una cosa, mañana ya no. El doble ánimo, ¿verdad? O sea, no hay decisión, no hay capacidad de decisión, de ser determinante y decir, no, lo vamos a hacer. Lo mismo es en el Señor. Nosotros podemos tener una vida en Cristo de doble ánimo. Igual, una vida de doble ánimo, una vida en la que hoy quiero consagrarme con todo mi corazón, pero ya después viene la prueba y entonces nos echamos para atrás. Eso nos puede convertir en personas negligentes a nosotros. Amén. Otra puede ser la indecisión, que es casi lo mismo. Personas que nunca se deciden y está en ese valle de la indecisión. Amén. O sea, se le dificulta enfrentar los problemas que vienen. No se da cuenta que esos problemas son de él, son propios y que hay que enfrentarlos. Amén. O sea, no vamos a andar corriéndonos de los problemas, porque hay personas, hermanos amados, que andan, por ejemplo, de ciudad en ciudad. ¿Usted ha notado eso? De que llegan a una ciudad, pues de momento bonito, llegan a una iglesia, todo bonito, y es una luna de miel, ¿verdad? Entonces, aquel ambiente de los hermanos que se están conociendo, y bonito todo, ya, trabajo nuevo y todo eso. Pero de repente, como el problema está aquí dentro, o sea, ya no me gusta esta ciudad. Y se van para otra. Y siempre andan cambiando así. Es la indecisión. No saben lo que quieren. No se dan cuenta que la vida hay que enfrentarla. Las pruebas hay que atravesarlas. Amén. Y que hay que ser diligente en las cosas que necesitamos para enfrentar esas pruebas, para enfrentar los problemas y las situaciones. Amén. Entonces, hay que ser diligente en la oración, ¿sí o no? Hay que ser diligente en la instrucción de la palabra. Ponga atención y usted se va a dar cuenta quiénes son los cristianos que avanzan y crecen y maduran. Ponga atención. Son los hermanos que están constantes, que le ponen diligencia al asunto. Por ejemplo, aquí tenemos estudios bíblicos toda la semana. Martes, jueves, viernes, sábado y hoy domingo. Amén. Pero no todos participan. Pero los que participan, se les nota el crecimiento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias a Dios que tenemos una buena participación. Eso es normal. Eso sucede, ¿verdad? Pero los que le ponen diligencia al asunto, esos son los que crecen. Los que se dedican, esos son los que crecen. Y así es en todo, amado hermano. En todo. Amén. El de doble ánimo empieza algo y no lo termina. Llega a la mitad. Pero cuando ya ve las dificultades, dice, this is too much for me. Esto es mucho para mí. Y ya comienza a decir, ¿y esto para qué me va a servir? ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? Y ya retrocede. Se va en otra dirección. ¿Cuántos entienden, amados hermanos? Y eso se desarrolla un hábito, porque los malos hábitos, hermanos, son fáciles de agarrar. ¿Sabía eso usted? Gracias, siervo.
fáciles de... Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Los malos hábitos son bien fáciles de tomar. ¿Y cuánto cuesta desarrollar un buen hábito? Amén. Perseverancia. Bueno, hay personas que tienen tantas limitaciones, hermano, y tantos motivos para decir, no puedo, pero salen y avanzan. ¿Cuántos entienden, amados? Y hay personas que a veces tienen todo, pero desmotivados. Amén. Entonces, a veces las distracciones te pueden llevar a ser negligente en tu vida espiritual, porque andas distraído por otras cosas que te llaman la atención, momentáneas. Amén. Y te quitan el tiempo. Te quitan el tiempo cuando pudieras estar haciendo algo más útil, algo más provechoso. Aunque tengas a veces un golpe de conciencia, yo estoy perdiendo el tiempo como cristiano. Pero la pregunta es, ¿obedecemos ese golpe de conciencia? Esa voz del Espíritu Santo que nos dice estás perdiendo el tiempo en cosas inútiles. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados? Entonces eso nos puede convertir en personas negligentes. Amén. El estar desmotivado, no ver las motivaciones que te pueden inspirar y ponerte pasión para seguir adelante. Por ejemplo, el tiempo que vivimos actualmente es motivo de estar alerta y estar motivado. Hemos invertido el orden de prioridades. Otra cosa que nos puede convertir en personas negligentes es el miedo. El miedo. Otro problema puede ser la amistad con el mundo. Amén. Estar viendo el mundo, estar anhelando las cosas del mundo, pero en la iglesia. Eso te puede detener, te puede parar. No hay visión de qué hacer en la obra del Señor, cómo enfocarnos a servir al Señor, cómo estar atentos a lo que el Señor quiere hacer en nosotros, ¿verdad? Entonces, amén. Entonces, algunos ejemplos que nos pueden llevar a nosotros a ser personas negligentes. ¿Qué le parece si miramos ahí mismo en Proverbios 24, 33, 34? Proverbios 33, 34. Miremos cómo dice Proverbios 24, 33, perdón. 24, 33, 34. Mire cómo dice: un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante, ¿qué dice? Este texto es paralelo a 6.6 de Proverbios, ¿verdad? 6.11. Entonces, es lo mismo. Amén. Entonces, seamos conscientes
con el tiempo que nosotros tenemos. Amén. Tenemos 2 manos, tenemos una mente, tenemos ojitos, tenemos pies, tenemos unos pulmones que respiran, podemos caminar, ¿qué más nos falta? Amén. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta a nosotros? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Las limitaciones las ponemos nosotros. Amén. Nosotros ponemos los límites hasta dónde vamos a llegar en todas las cosas que nosotros emprendamos, en todas las cosas que nosotros queramos ver en nuestra vida. Las cosas buenas cuestan. ¿Cuántos entienden? Cuestan, hay que trabajar. Amén. Hay que trabajar y trabajar duro. ¿Qué es lo que hace un campesino para tener una cosecha buena? ¿Te cree que solo va a tirar la semilla y ya? No. Tiene que mover la tierra, despedregar, sacar raíces, poner la tierra adecuada, ¿verdad? Removerla, después tirar la semilla en el tiempo adecuado. Entonces, todo eso Él lo tiene que hacer. El resto lo da Dios. Así somos nosotros. Nosotros seamos diligentes, Dios nos va a bendecir a nosotros de la misma manera. Pero si nosotros tenemos una mano perezosa, no vamos a tener resultados. Amén. Nunca, hermanos amados. Siempre vamos a vivir por las casualidades. Siempre por lo que apareció por casualidad ahí. No es así. Si nosotros queremos ver resultados buenos en nuestra vida, tenemos que ser diligentes en lo secular. Ahora en lo espiritual, de la misma manera. ¿Qué le parece si vamos, por ejemplo, antes de ir a ese pasaje, vamos a ir a Mateo 25? ¿Cuál fue el problema de las 10 vírgenes? Anoche lo estuvimos hablando. De las 5 vírgenes, ¿cuál fue el problema? Anoche estuvimos hablando un poco de esto, ¿verdad? Mateo 25, del 1 al 13. Usted lo puede leer todo en su casa. Está hablando de las 10 vírgenes. Solo nos vamos a enfocar en el problema de las 10 vírgenes. Amén. Entonces, ¿cuál fue el problema de las 5 vírgenes, perdón? ¿Verdad? ¿Por qué 5 se fueron con Cristo y 5 se quedaron aquí? Y ya se cerró la puerta y ya no tuvieron oportunidad de salvación. Porque después vinieron, durante la gran tribulación, vinieron y le dijeron, Señor, ábrenos. Y el Señor les respondió, no las conozco. Y le cerró la puerta en la nariz. ¿Cuál fue el problema de esas 5? Amén. 5 prudentes y 5, ¿cuál fue el problema de ellas? Insensatez. ¿Qué sinónimo o es paralelo a negligencia? Amén. Tuvieron la misma oportunidad, fueron vírgenes, en un momento gozaron de la bendición de Dios. Fueron vírgenes, sacadas del mundo. Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlas puras como virgen delante del Señor. O sea, estas eran vírgenes apartadas del mundo, traídas del mundo y tuvieron en la iglesia. Tenían fuego, tenían aceite, tenían una lámpara. En otras palabras, tenían una vida. Amén. Dice que nosotros somos luz en esta tierra. Entonces alumbramos. Tenían una vida. Dice que la palabra se hizo carne en Jesús. Entonces ellos vieron su luz. Pero cuando Jesucristo se fue, Él dijo, vosotros sois la luz de este mundo. Entonces no tenían una lámpara, tenían una vida espiritual. Y dice la palabra, y así alumbre vuestra luz para que los hombres vean vuestras buenas obras.
Amén. Entonces tenían una lámpara, estaban alumbrando un poco, ¿verdad? Eran vírgenes, recibieron el bautismo del Espíritu Santo en determinado momento en la iglesia, pero el problema de ellas era insensatez. Escuchaban y no hacían. Escuchaban y no hacían. Amén. Como dice Mateo 7:24. Los dos simientes. Uno que estaba asentado en la roca, que es el hombre sensato, y la insensata que estaba edificando en la arena. ¿Verdad? Entonces los dos simientes, un prudente y un insensato. Entonces, ¿pero qué pasó? Se quedaron. ¿Cómo es eso? Vírgenes. Fueron llenas del Espíritu Santo en determinado momento, estaban en la iglesia, pero se quedaron. ¿Cuál era el problema? No tenían suficiente aceite. Amén. Porque nunca tuvieron una vida espiritual independiente, propia. ¿Qué recurso hicieron qué fue lo primero que pensaron para resolver su problema? Cuando se dieron cuenta que el esposo ya venía, que Jesús, ¿cómo ellas pensaron en resolver su problema? Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo estaban acostumbradas a resolver sus problemas? Dependiente de los demás. Ese es el problema de ellas. Nosotros vamos a orar por los demás y los demás oran por nosotros. Amén. Eso es bueno. Y eso lo manda el Señor en su palabra. Que llevemos nuestras cargas los unos a los otros. Amén. Pero nosotros no podemos depender solamente de la oración de los demás. De que los demás solamente nos estén ministrando. No, nosotros tenemos que tener diligencia. Buscar. Amén. Buscar, eso es ser diligente, buscar. Determinar este momento yo voy a tener con mi Dios, voy a estudiar la palabra, voy a orar y voy a buscarlo. Es una determinación propia. Y ten claro que ese día vas a tener miles de obstáculos y miles de oposiciones para hacerte desistir. Eso, tenerlo claro. Todo va a ser así en tu vida. Todo. Pero en eso consiste la diligencia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados? En eso consiste la diligencia. El ser esforzado, el ser diligente. Entonces, de ese modo te estás preparando. De ese modo te estás alimentando. De ese modo te estás fortaleciendo. Amén. Entonces, hasta el último momento, como aquellas personas que van a salir, ¿verdad? Y hasta lo último andan buscando qué par de zapatos se van a poner. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, amados hermanos? Uno tiene que prepararse antes, amén. No tenga muchos zapatos para que no se haga la vida difícil. Aunque pueda, ya se le hacen las cosas más fáciles, ya sabe dónde está, cuáles se van a poner. A menos que usted sea mujer, ¿verdad? Pero, bueno, mejor no nos metemos ahí. Entonces el punto, amados hermanos, es de que nosotros seamos diligentes en todo, amén. En nuestra vida espiritual, más que todo. Más que todo. Pero estas vírgenes, 5 vírgenes insensatas, su problema era que eran negligentes. Porque te prefiero frío o caliente, pero tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Entonces, para ser vomitado hay que estar en el cuerpo. Usted no puede tirar algo que no está en el cuerpo, eso no es. Entonces eran cristianos tibios, así como estas vírgenes, que tuvieron una gran bendición, pero porque, hermano, la negligencia se paga bien caro en la vida cristiana. Se paga bien duro, bien caro. ¿Sabía usted eso? Dice la palabra ¿qué le parece si vamos al texto bíblico? Antes de
de ir ahí, vamos a ir a Hebreos 2:1-3. Hebreos 2:1-3. Gloria a Dios. Hebreos 2:1-3. Mire cómo dice. Amén. ¿Cuántos están caminando en salvación aquí? Amén. Todos. Amén. Dice así: por tanto es necesario que ¿qué? ¿Con más diligencia o con diligencia? ¿Qué quiere decir más? Es solamente, por tanto les digo que sean diligentes. No, no dice eso. Dice que sean ¿cómo? Porque se supone que somos diligentes nosotros. Cuando decimos amén. Pero nos dice de que siempre seamos ¿cómo? Entonces quiere decir que nuestro nivel de diligencia tiene que ir en crecimiento. Amén. No hay zona de confort para el creyente, ¿sabía eso usted? No existe. Llegaste a un lugar, vas a otro, vas a otro, vas a otro, vas a otro. Nunca hay un estado en el que, como cristiano, vas a decir, ya llegué, ya terminé. ¿No? Los cristianos siempre vamos a estar funcionando, trabajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga o el Señor nos mande llamar. Ya está. Se acabó nuestra obra, se acabó nuestro trabajo. Pero mientras nosotros estemos aquí, debemos ser personas diligentes. Y cada día más diligentes. Amén. Entonces, nosotros como cristianos, además de lo secular que debemos de atender, ¿verdad? Que debemos de ser personas emprendedoras, que hacen cosas. Amén. Mientras Cristo viene, mientras el Señor viene, pues hay que estar actuando nosotros, haciendo cosas, ¿verdad? Pero también hay una prioridad máxima en la cual nosotros debemos de ser sumamente diligentes. ¿Y cuál es? Miremos aquí. Por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿qué dice? Por favor, repítalo. Que atendamos a las cosas que hemos oído. ¿A qué se refiere? A la palabra. En otras palabras, que no nos quedemos en un nivel de conocimiento y ya está, ahí llegamos. Ya leí la Biblia una vez, entonces hasta ahí. Vuélvala a leer. Amén. Nosotros, hermanos amados, la palabra de Dios es tan preciosa y tan profunda que nosotros necesitamos, ni siquiera en la eternidad nosotros vamos a terminar de conocer a Dios. ¿Entendió eso, hermano? Y esta es la eternidad, que te conozcan a ti y al que tú has enviado, a Jesús. Entonces, en la eternidad todavía vamos a seguir conociendo a Dios y Dios es insondable. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, no hay fin. No existe. Hoy usted estudia, aprende algo y después vuelve a estudiar y aprende otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Esa es la maravilla de la palabra. Esa fue una de las cosas que a mí me cautivó de la palabra. Cuando comencé a leerla y comencé a ver un montón de cosas lindas y preciosas, yo dije, no, esto es mío. Amén, no, dije yo, esto es para siempre mío ya. ¿Por qué? Porque uno se enamora de la palabra. Se enamora de ver que la Biblia tiene respuesta para todo. Para todo. Y explicación para todo. Amén. La Biblia no es limitada en nada. Entonces, nosotros debemos ser diligentes en seguir aprendiendo y conociendo de nuestro Señor Jesucristo. Nunca digamos, ok, ya no. No. Aunque nosotros creamos que ya conocemos ciertas cosas, siempre hay más en esas mismas cosas. Amén. Dice, no sea que, ¿qué dice? Deslicemos de qué? De la doctrina, de la gracia, de la salvación. ¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos, ¿por qué muchos hermanos, ahorita que pegó la apostasía en estos últimos años, bien duro, por qué muchos hermanos se desviaron de la fe? ¿Por qué? ¿Cómo dijo? Por falta de conocimiento.
porque no estaban bien fundados. Uno de los errores que nosotros como iglesia, estoy hablando en términos generales de toda la iglesia, hemos tenido es de que nosotros le hacemos muy poco énfasis a lo que es el discipulado, o sea, transmitir la enseñanza de una manera bien dedicada. Amén. Casi siempre hemos reducido casi todo a un mensaje un domingo. No. Nosotros es para que estemos constantemente estudiando la palabra. Decimos amén. Porque es la que nos va a mantener en pie, es la que nos va a dar conocimiento para nosotros poder estar firmes ante cualquier cosa que nos quieran transmitir, pero eso se necesita ¿qué? Diligencia. Diligencia. Seguimos aquí. Porque uno se puede deslizar. Si uno no está bien fundado en la palabra, cualquier cosa que le diga a cualquier persona y lo impresione, entonces se puede desviar. Porque no está bien fundado en el conocimiento de la palabra. El 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo que? Dígalo por favor, hermano amado, repítalo conmigo porque esto es muy importante. Es una pregunta que hace aquí el escritor de Hebreos. Dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Nos podemos descuidar en la salvación nosotros? Dice la palabra aquí que sí. Pero para esto tenemos que ser ¿cómo? Diligente, porque es una pregunta que el siervo se hace, el escritor se hace. ¿Y qué si nosotros descuidamos una salvación tan grande que fue concedida a nosotros y estamos caminando en salvación? ¿Cómo la podemos descuidar? Siendo negligente. ¿Amén? Pero si nosotros somos diligentes e invertimos tiempo en esta salvación, en el conocimiento de Cristo, en que andamos más fundados en la palabra, que conocemos la doctrina del Señor. Amén. Entonces dice la palabra que haciendo estas cosas no caeremos. Pero hay que hacer. Haciendo estas cosas no caeremos. ¿Qué cosa? Esta diligencia, esto que estamos atendiendo aquí. Decimos amén. Sigue diciendo aquí. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, amado? Entonces se necesita invertir tiempo en la salvación para nosotros ir cada vez más en los diferentes procesos que hay, en la purificación, la santificación, la renovación de nuestro entendimiento. Amén. Afirmándonos cada vez más nosotros en esta salvación preciosa. Amén. Entonces, el escritor de Hebreos nos indica y nos hace esta pregunta. Entonces, si Dios trató con severidad a aquellas personas que se rebelaron en el desierto, por ejemplo, que recibieron la promesa de la ley en tablas escritas a mano, primero la mano de Dios, después la mano de Moisés, porque Moisés se molestó con el pueblo, ¿verdad? Cuando venía con las tablas que Dios mismo había hecho con su propio dedo, pero se molestó, ¿verdad? Y las quebró ahí en medio del pueblo. ¿Por qué las quebró Moisés? Moisés pensó, si esto, que con este becerro se están yendo en idolatría, ¿quién menos estas tablas que las hizo el mismo Dios? ¿Me está entendiendo, amado? Entonces él mismo hizo las tablas de la ley después. Pero si Dios respaldó con gran
eficiencia y con gran esmero ese pacto, ¿cuánto más Dios va a respaldar el pacto que ha hecho por medio de la sangre del Cordero? ¿Entendemos, amados? Entonces, si nosotros nos deslizamos, si nosotros nos apartamos del Señor por negligencia, nosotros vamos a pagarla bien cara. Decimos amén, amados. Miremos, por ejemplo, en Proverbios 22, 29. Proverbios 22, 29. Hablando siempre de la diligencia. Proverbios 22, 29 dice así. Dice así. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto personas bien solícitas, bien esmeradas en las cosas que hacen? ¿Amén? ¿Usted los ha visto? Amén. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de ellos? Mire cómo dice aquí, delante de los reyes estará. ¿Por qué? Porque la diligencia atrae la bendición también. ¿Cuántos entienden? Porque la diligencia es una siembra. Usted está actuando hoy y va a cosechar luego. Lo mismo es en atender las cosas espirituales. Amén. Si nosotros, por ejemplo, estamos sirviendo nosotros en una escuela dominical, o nos toca dar un tema en la iglesia, la prédica, en lo que sea. Y si nosotros somos diligentes y nos preparamos bien, investigamos, buscamos, ¿verdad? Hoy hay un montón de herramientas enfrente de nosotros para poderlas usar. Y nosotros nos preparamos muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Que cuando usted se para frente a las personas que usted les va a dar la palabra, usted tiene una seguridad y tiene confianza. Porque usted sabe lo que va a hacer. Porque usted ya lo preparó, usted ya fue diligente, investigó, sabe lo que es esto, sabe lo que es lo otro, revisó sus textos bíblicos y los revisó bien. Y entonces usted entra con seguridad, con confianza. Amén. Pero si uno no se prepara bien, si uno no es diligente en lo que va a hacer, ¿qué va a pasar? Amén. Vamos a estar ahí temblando, inseguros y nos vamos a sentir mal. Amén. Y hasta lo poco que traíamos se nos fue. Precisamente por eso. Amén. Yo veo las muchachas de la alabanza. Ellas pasan todo el día, el domingo, preparándose. Casi todo el día. Casi todo el día. Amén. Y ensayan, buscan, se preparan. Entonces, hay resultado. Amén. Entonces hay resultado. Decimos gloria a Dios, amados hermanos. Nosotros queremos que Dios nos bendiga como iglesia más de lo que nos ha bendecido. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Estar esperando a ver qué pasa. Estar viendo a ver qué sucede por casualidad. No. ¿Por qué a unos Dios les da más y a otros no? ¿Por qué a unos Dios los bendice y a otros menos? ¿Por qué? Pues lo vemos. ¿Qué le parece si vamos ahí mismo en Mateo? Ya lo vimos, pero lo vamos a revisar otra vez. Mateo 25, 14 al 30. Ahí está la respuesta, amado hermano. Entonces, hay que ser claro, ¿verdad? Para ver la bendición de Dios. O sea, la bendición de Dios no viene a nosotros por casualidad. No es así. No viene por casualidad, porque... No. Mire cómo dice. Porque el reino de los cielos es semejante como a un hombre, el 14. Amén. Solo vamos a leer. Dice, porque el reino de los cielos es semejante como a un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio, ¿cuánto? 5 talentos, a otro 2
y a otro 1. A cada uno conforme a qué. Dígalo otra vez. A cada uno conforme a qué. Dios no nos va a dar más de lo que nosotros podamos sobrellevar. Así que no esté anhelando cosas que otro tiene, que no. Usted mire hasta dónde usted es capaz hoy, en este momento. ¿Decimos amén? O sea, hasta dónde nosotros podemos manejar hoy. Tenemos más capacidad, tenemos más responsabilidad, hemos mostrado fidelidad a Dios, entonces dice el Señor, ok, un poquito más. ¿Estamos entendiendo, amados? Pero ya hemos demostrado que tenemos más capacidad. Entonces no estemos anhelando mucho más de lo que nosotros podemos manejar en este momento. ¿Entendió, hermano? Entonces, así Dios te va a ir llevando. ¿Somos fieles en esto? Pues Dios nos va a dar otro poquito más. No nos desesperemos ni nos sintamos así y todo, no. ¿Entendemos, hermano? Al ritmo de Dios, a la manera de Dios. Dios nos conoce. Dios sabe hasta dónde podemos aguantar nosotros. Porque si nos da más de lo que podemos llevar, vamos a llorar y nos vamos a decepcionar y a lo mejor hasta nos vamos a sentir muy mal. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Entonces lo que podamos manejar, a veces Dios no nos da porque no tenemos la capacidad en ese momento. Hasta después. Y usted se va a dar cuenta, usted va avanzando más y usted, pues por esto, porque si no hubiera hecho un mes, hubiera hecho un desastre. ¿Cuántos entienden, amados? ¿A dónde estamos? ¿En qué verso estamos? Y luego se fue lejos. Amén. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ¿cuánto ganó? Otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. ¿Nos va a llamar a cuentas el Señor? ¿Te va a llamar a cuentas el Señor? Te va a llamar a cuentas. ¿Cómo hacemos las cosas que Él nos ha delegado para hacer? ¿Le ponemos empeño? ¿Le ponemos dedicación? ¿Le ponemos esmero? ¿O lo hacemos así solamente como así, medio, como decimos allá, medio chancleteado? ¿Ah? No. Qué bonito, amado hermano, cuando nosotros estamos conscientes y estamos claros que el Señor está con nosotros. Amén. Y lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios. Ese principio úsalo en tu vida secular, en tu trabajo, en el servicio a Dios, en todo lo que hagas. Ese es un principio, es una motivación que tú debes de tener, que todo lo que hagas, lo hagas como para el Señor. Amén. Amén. Por ejemplo, si te dicen un día, mira, Jesús va a estar en tal lugar, te va a estar esperando, en persona, ¿cómo te presentarías allí en ese lugar? Jesús te dice, voy a estar en la sala de tu casa tal día y quiero que estés ahí. ¿Cómo vas a llegar ese día a tu sala de tu casa? Lo primero que vas a hacer es, Jesús va a venir, voy a agarrar todo esto, ese día mueves los sofás, ¿verdad? Limpias, haces todo, pones bonito, porque Jesús va a estar contigo ahí, teniendo una entrevista contigo ese día ahí. ¿Cómo te vas a vestir? ¿En pijamas? ¿En short? ¿Cómo te presentarías?
¿verdad? Te pones bien bonito, te arreglas, hasta te perfumas ese día. Jesús va a venir, Jesús va a estar aquí. ¿Y a qué hora llegarías? ¿A la latino style? ¿Al estilo latino? 15, 20, una hora después. Los cristianos tenemos que haber cambiado ya eso. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, amado? Amén. Bendito es Dios. Y no, a la Canadian style, ¿verdad? Al estilo canadiense, en punto ahí, si posible antes. Entonces, ¿por qué? Porque estás plenamente consciente de que Jesucristo va a estar físicamente ahí. Pues de eso se trata la fe, de que nosotros estemos plenamente conscientes de que Jesús está con nosotros, en nosotros, todos los días de nuestra vida. Amén. Todos los días de nuestra vida, todos, cada instante, cada segundo, cada minuto está con nosotros. En todo lo que tú hagas, Jesús está contigo. En todo lo que tú emprendas, Jesús está contigo. Si tú eres un siervo de Dios, si tú eres una sierva de Dios, si tú eres un hombre o una mujer temeroso de Dios, Él está contigo. Entonces, tú vas a ser más eficiente, más diligente, más efectivo cuando sabes que los ojos de Jesús te están viendo. Y no solamente te están viendo, saben qué estás pensando. Entonces, camina todos los días plenamente consciente de eso. Ni un minuto, ni un segundo te abandone esa idea, ese pensamiento, para que seas eficiente en todo lo que hagas. Y todo lo que hagas, hacerlo diligente. Que se vea, que le pones ganas, que le pones empeño a lo que estás haciendo. En tu trabajo, en tu vida cristiana, en todo. Si vas a orar, ahí mismo, mente, alma y todo, tú mismo ahí, orando, porque estás delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si vas a ayunar, hacerlo bien. No estés ahí, ¿qué será que lo hago con té? Tal vez un cafecito, como, es que si no me duele la cabeza. Just do it, pum. Lo decides y ya. Y le pides al Señor que te dé fortaleza. Y ahí te van a pasar los pollos así del Uncle Will y todo eso, pero tú olvídate de eso y tú dices, no, yo estoy ayunando para la gloria de Dios. Y lo dedicas al Señor y lo haces bien, diligentemente. Y oras ese día. Amén. Si vas a leer la Biblia, pues vas a estudiar la palabra del Señor. Y vas a hacerlo diligentemente y vas a ponerle empeño y dedicación, toda tu mente aquí. Y plin, y plin, otra vez. No te vas a concentrar. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, amados hermanos? ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuánto decimos amén? Porque de ese modo es que tú vas a ser eficiente y te vas a hacer, y vas a aprender, aunque sea un capítulo, pero bien hecho. Amén. Aunque sea un capítulo del día, pero bien hecho. Dedicaste el tiempo y te sentiste bien que comiste alimento. Y eso se va desarrollando un hábito. Esos son los hábitos que nos llevan a ser personas diligentes. El dominio propio se requiere para ser diligente. El dominio propio es gobernarnos a nosotros mismos. Y ese es un fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Es la capacidad de decir, sí, lo voy a hacer. Y ya. Amén. Si te encerraste a orar, pues a orar. Y le dijiste ahí, por favor, nadie me hable. Amén. Pero vas a orar, vas a hacerlo. Entonces, son cosas pequeñas, hermanos. Mira, la vida está compuesta así, de cosas pequeñas, y eso es lo que nos lleva a nosotros a ver resultados. Amén. Eso es lo que nos lleva a nosotros a ver resultados. Momentos así pequeños. Y eso se llama la acumulación, vas acumulando conocimiento. Si estudias un pedazo, algo de la vida, algo, y ya te quedó ahí. Y anduviste meditando. Y el Espíritu Santo te lo va a traer, eso que leíste.
Porque fuiste diligente. Amén. Así es. Entonces, todo es así, cosas pequeñas que nos van a ayudar a desarrollar hábitos a nosotros. Entonces, miremos aquí los resultados de este siervo. Mire cómo dice el 20. Ahí estamos. El 19. El 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Amén. Entonces Dios te va a llamar a cuenta de tu tiempo, de las responsabilidades que te dio. Amén. De todo, de tu servicio. ¿Ya? Aquí no está hablando de dinero. Usa el dinero como un ejemplo. Pero, inclusive por nuestras bendiciones, Dios nos va a llamar a cuenta. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos bendice a nosotros? ¿Somos fieles con Dios? ¿Tenemos el hábito de ayudar o de invertir en la obra de Dios? ¿Tenemos ese hábito? Amén. He conocido personas bien dadivosas, hermano, bien dadivosas desde que yo me convertí al Señor. Y he visto cómo Dios los ha prosperado. Amén. Y esos son ejemplos para uno. Son ejemplos. En todo nosotros tenemos que ser diligentes. Amén. Y una de las áreas en que nos cuesta ser diligentes es con el área del dinero. Y tener el hábito de invertir en la obra de Dios. Amén. Le cuesta a la gente eso. Pero eso es parte de ser diligente. Invertir en la obra de Dios. Seguimos aquí, pero como dije, esta parábola no está hablando de dinero, está hablando en términos generales de todo lo que Dios le da a usted, empezando por la vida, de todo, las responsabilidades que Dios le da a cada uno de nosotros. Dice el 20, y llegando el que había recibido 5 talentos, ¿trajo cuántos? ¿Cuántos trajo? Otros 5, o sea, 5 que le habían dado, más 5, eran 10, ¿verdad? Aquí está, Señor. Qué bonito, hermano. Qué precioso que nosotros estemos en ese nivel. Amén. Que lo mismo que nos haya dado el Señor a nosotros, lo multipliquemos. Por lo menos al 100 por 1. ¿A cuántas personas les habló de Cristo usted en esta semana? Amén. Y nosotros tenemos un mensaje de vida. Un mensaje de vida. Un mensaje que puede cambiar la vida de las personas. Usted no sabe si esa persona se está pensando en suicidar y usted le llevó la palabra. Solamente lo que hizo fue hablar con esa persona. Y le habló y le cambió la vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Entonces, dice el 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Amén. Sí, como le dije, no estemos desesperados anhelando lo que no podemos manejar. Amén. Así es. Nosotros digamos al Señor, Señor, ayúdame a ser fiel dentro de la capacidad que tengo ahorita. A ser fiel dentro de lo que puedo manejar ahorita delante de Dios. Dios lo va a recompensar. Seamos fieles con lo que Dios nos ha dado y Dios nos va a recompensar. Si nuestro llamado es hacer determinada cosa, eso hagámoslo, pero hagámoslo bien. Y lo hagamos bien. Aunque nosotros nos sintamos más capaces de otras cosas, pero es el momento. Dios nos dio eso y hagámoslo bien. Después Dios nos va a dar más. El 23 dice, su Señor
Le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El 24, ¿verdad? ¿Cómo empieza? Ese es un problema. Pero, ¿verdad? Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, como le dijo, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo tanto, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Número 1, ¿era siervo de Dios? ¿Era siervo de Dios? Era siervo de Dios. Por eso le digo yo, que la negligencia en el cristianismo se paga caro, hasta con la vida. Amén. Hasta con la vida. ¿Cuál fue el problema de las 10 vírgenes? Se perdieron. Después de haber sido bautizadas con el Espíritu Santo, después de haber sido sacadas del mundo, después de haber gozado de la buena palabra, después de haber tenido todo. Pero ¿qué pasó? El problema de ellas fue la negligencia. Nunca se llenaron suficientemente de aceite. Nunca. ¿Cuál fue el problema de este siervo? Miedo a la responsabilidad. Miedo. Él sabía que Dios lo podía bendecir, él sabía que Dios le podía ayudar, pero ¿cuál fue el problema? Miedo. Tuvo pánico. Miedo a la responsabilidad. Me imagino que en su iglesia le decían, mire, puede hacer esto. Es que hay mucho problema ahí. Si yo ya comienzo a hacer esto, va a haber problemas. Si hago esto, va a haber problemas. ¿A dónde no van a haber problemas? Hermano, estar en Cristo y estar sirviendo, uno está en el ojo del huracán. Vas a tener problemas. Y no vas a tener, no creas que vas a estar, no, vas a tener problemas, vas a tener conflictos, siempre. Pero ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿Amén? Es una vida de precio, es una vida de sacrificio. Vas a sacrificar. ¿Que quieres ir a tal lugar? No puedes porque tienes que servir. ¿Que quieres hacer esto otro? No puedes porque tienes que servir. ¿Que puedes hacer esto? ¿Que tienes que hacer esto? Pero tenemos, porque es un compromiso para quién y con quién. Dígalo. Con Dios. Y Dios sabe a quién le da. Y Dios sabe las necesidades que tenemos y lo que anhelamos y lo que queremos. Él lo sabe. ¿Usted cree que Dios es injusto para darnos una responsabilidad que no podemos manejar? No, Dios es justo, sabe que lo podemos hacer. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Amén, hermanos amados. Entonces, ¿es un privilegio servir al Señor o no? ¿Cuesta? Cuesta, como todas las cosas buenas, cuestan. Amén. No nos olvidemos que aquel día el Señor nos va a decir, ¿cómo le dijo al que tenía 5? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo le dijo al que tenía 2 talentos? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra. Diligencia. Recibieron, pero había que producirlo, había que trabajar. Había que hacerlo multiplicar. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, diligencia. Las cosas que nosotros debemos hacer, debemos de hacerlas. Lo que no podemos hacer, Dios, eso es de Dios. Amén. Eso es de Dios. Sigue diciendo aquí, dice, su Señor le dijo, el 25 estamos, ¿verdad? Que tuvo miedo. El 26 dice, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Cuáles fueron los calificativos que le dio? Malo y ¿qué? Negligente.
¿Era siervo? Pero ¿cómo es eso? Que le dice siervo malo y negligente. Y era siervo. Nótese, era un siervo contado entre los que traían cuentas al Señor, entre los siervos, contado entre los siervos, contado entre el que tenía 10 y el que tenía 4. Amén. Contado entre ellos. A él también lo llamaron a cuenta. No lo llamaron a cuenta con los mundanos, lo llamaron a cuenta con los cristianos, con los siervos. En ese orden lo llamaron a cuenta. Entonces le dice, siervo malo y negligente. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Seguido de negligente. ¿Sabías que Dios podía bendecirlo si comenzaba a hacer algo? Amén. Mire, hermano, lo poco que nosotros tenemos, Dios lo multiplica. ¿Se acuerda de aquel jovencito cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces y les preguntó a sus discípulos, ¿qué haremos con toda esta gente? Porque los discípulos trajeron una inquietud. Señor, ya esta gente tiene ya 2 días, 3 días de estar aquí sin comer. ¿Qué hacemos? Entonces el Señor les dijo, denle ustedes de comer. Señor, no bastaría tanto dinero para darle de comer a toda esta gente, y si aún así tendríamos que ir a comprar. ¿Qué tienen por ahí? Hay un niño, hay un muchacho que tiene, ¿pero qué son? 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es eso, Señor? Tráiganlo. ¿Verdad? No se había comido su lunch este muchacho. Ahí lo tenía. Imagino que ese día en la mañana le dijo, ¿para dónde vas? Quiero ir al de Jesús, mamá, que está predicando por ahí. A este muchacho, a ver, vení, te voy a preparar algo para que no aguantes hambre. Y se llevó su lunch. Y cuando escuchó que Jesús necesitaba de algo, aquí tengo yo, toma, vamos a ver qué Jesús hace. Así somos nosotros, hermanos. Nosotros tenemos un Dios grande, que cuando nosotros creemos no nos va a dejar avergonzados, porque creemos en Él, y para la gloria de Él. No para nuestra propia gloria, nuestro propio beneficio. Nosotros no, para la gloria de Él. Y eso, toma, aquí está, Señor. Jesús oró y todos comieron. Yo casi estoy seguro que le dijeron después, mira, sobraron 12 cestas, ¿las quieres? ¿Te las quieres llevar a tu casa? Y habían comido todos. ¿Cuántos entienden, amados hermanos? Lo que el Señor quiere es diligencia. ¿Tenemos fe? Amén, tenemos fe. ¿Creemos? Creemos. ¿Conocemos a Dios? Amén, conocemos a Dios. ¿Sabemos que Dios es poderoso para hacer grandes cosas? Amén, lo sabemos. ¿Pero qué es lo que requiere? Acción. ¿Cuál es el concepto de la diligencia? Es el que actúa. Pues igual nosotros debemos de actuar en diligencia. Ser diligente, esa fe que tenemos, practicarla, moverla, que accione, que trabaje. Hablemos, traigamos gente, invitemos. Nosotros no somos para estar, hermanos, sin hacer nada. No. Somos cristianos para ver la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida, en todo. Cuando haya limitaciones, gócese porque está a punto de ver la gloria de Dios en su vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Y que hay limitaciones de lo que sea, hermano, usted créale a Dios y sea diligente. Hay personas, hermanos, que dependen de una silla de ruedas para moverse.
Estaba viendo el testimonio de un hombre ahí un día de estos que él vive en una cápsula. Desde niño le diagnosticaron con una enfermedad y él vive en una cápsula. Él solo mueve su boca y ha escrito varios libros ya con su boca, usando un lápiz. Y está metido en esa cápsula. No se mueve, no puede hacer nada. Está paralítico totalmente. Y yo digo, wow, si yo no he escrito ni un libro todavía. ¿Cuántos entienden, amados hermanos? ¿Cuántos entienden? Amén. O sea, hermano, hay personas que no tienen sus piernas y usted ve y han logrado varias cosas. ¿Por qué? Diligencia, no los detiene nada. Amén. ¿Sabes el testimonio de un muchacho ahí en Centroamérica que la mamá, él nació y ya no la mamá cuando nació ya no quería y se lo fue a dejar a su mamá, a la abuela, y después la abuela dice, pero yo qué hago con este muchacho, lo agarró y lo fue a tirar a un cañal en medio de cerdos para que se muriera, porque la mamá le había dicho, mamá, te voy a dejar a este muchacho, ya no lo quiero, y es que esta caja, una cajita para que cuando se muera ahí lo entierres en el patio de la casa. Y de repente dice que había una señora que pasaba ahí todos los días a trabajar enfrente del cañal y escuchó llorar y se fue, lo agarró y dice, qué barbaridad, esta gente, ¿cómo tiraron un niño? Se lo llevó para su casa, pero dice, bueno, sí, lo tengo yo, van a decir que me lo robé. Entonces lo que hacía la señora es que lo ponía todos los días en la noche a la orilla para que si alguien pasara se lo llevara el dueño. Así pasó un mes, día después lo agarró y dice, bueno, y ella lo crió. Y ese muchacho es el que ha sacado adelante a esa familia adoptiva. Es un deportista, es un corredor. Y dice, él mismo da testimonio, dice, nosotros, decidimos si nos quedamos en la condición que nosotros tenemos, dice, o salimos adelante. Diligencia. Nosotros tenemos 2 manos, 2 pies, tenemos tiempo, tenemos posibilidad de hacer varias cosas y andamos buscando excusas. ¿Usted cree que el Señor nos va a llamar a cuenta en aquel día a la iglesia de Canadá? Mira, te di carrito. Estabas llorando ahí porque no tenías un estatus, te lo di. Te di tu familia, te bendice, te prosperé, te di esto, te di lo otro, te di aquello, te di. Traje tu familia de allá, aquí está. Te he dado todo. Amén. Gloria a Dios los que entienden eso y llaman a Dios independientemente de lo que no tienen o de lo que tienen. Esos son hombres y mujeres de verdad, gente que ama al Señor y que son diligentes. Pero hay personas, hermano, acá en estos países que Dios los ha bendecido y están encerrados en un cuarto y no quieren ir a la iglesia. Porque tienen todo. No quieren servir al Señor porque ya tienen todo. ¿Y qué les dice al Señor a esas personas? ¿Ah? ¿Qué le parece si vamos a Lucas 12:48? ¿Qué le dice el Señor a esa gente? Lucas 12:48. Lucas 12:48 dice así, miren, ¿qué le parece si leemos desde el 41? Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices estas parábolas a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá
sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿A dónde están los infieles? Dígalo, ¿a dónde quedan los infieles? Se pierden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la negligencia se paga caro. Amén. El 47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, ¿conocemos nosotros cuál es la voluntad de Dios en este momento? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice Juan 3:17? ¿Qué dice? Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso nos incluye a nosotros, a trabajar en esa función y a ser diligente. Propóngase llevar el Evangelio en esta semana. Propóngase compartir el Evangelio, la vida que usted tiene, con alguien en esta semana. Amén. El 48, que es el que queremos enfatizar, dice así: mas el que sin conocerla hizo cosa digna de azote, será azotado poco. Después dice, porque a todo, repítalo conmigo, porque a todo aquel a quien se haya dado como mucho, ¿qué dice? Mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, ¿qué dice? Más se le pedirá. Nos ha dado el Señor, nos ha dado todas las herramientas para trabajar en su obra. Todo. Amén. Tenemos todo aquí. Decimos gloria a Dios, hermanos amados. Todo tenemos. Tenemos ropa para vestir, tenemos un techo, tenemos lo que necesitamos. Tenemos todo. Entonces, seamos diligentes. Decimos gloria a Dios, vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu piedad. Si tú necesitas una oración, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Gracias, Cristo maravilloso. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, bendito Santo maravilloso. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno.